Estás sentado en tu oficina del Ministerio de Inteligencia en Teherán, ajustando el nudo de tu corbata frente a un pequeño espejo empañado por el calor de la tarde, cuando el teléfono rojo suena con una urgencia que no habías escuchado en 20 años de carrera. Antes de este instante, tu vida era una coreografía de lealtad burocrática y cenas familiares donde el silencio era la forma más alta de amor. Eres el hombre que redacta los informes de seguridad que nadie se atreve a cuestionar. Pero hoy, la llamada te informa que tu hermano menor, Dariush, un ingeniero sin ambiciones políticas que trabaja para la Guardia Revolucionaria, ha sido detenido en una purga interna por un error administrativo en un contrato de defensa. ¿Sabes lo que significa? En este régimen, la culpabilidad es una mancha que se extiende por la sangre, y mañana tú serás el siguiente en la lista de interrogatorios. No esperas a que lleguen por ti. Sales del edificio con la calma de quien va por un café, pero mientras caminas bajo el sol abrasador de la capital, tu mente viaja 8 años atrás, al momento exacto en que tu destino dejó de pertenecerte. Todo empezó con una conversación en una cafetería de Viena un martes por la tarde, mientras tomabas un café con leche que costó exactamente 4,50 euros. Ese es el precio del primer paso hacia tu conversión en el activo de inteligencia más valioso que la CIA ha tenido en Oriente Medio en décadas. En aquel entonces, eras un joven doctorando en ingeniería nuclear, un prodigio con una beca del gobierno que pasaba sus tardes viendo cómo funciona el mundo cuando no hay un régimen decidiendo qué puedes pensar. No eras un disidente, pero 5 años en Europa son suficientes para que algo dentro de ti se fracture. Michael, un hombre que parecía un profesor universitario de mediana edad con un abrigo que necesitaba plancharse, se sentó en tu mesa y te demostró que llevaban 18 meses analizando tus vulnerabilidades cognitivas, tus miedos y tus comunicaciones. No fue una amenaza. Fue una audición. Te dio una tarjeta y se marchó dejando una propina en efectivo. Tardaste 4 días en llamar, pero en realidad, la decisión ya estaba tomada en los laboratorios de Langley mucho antes de que supieras que Michael existía. Regresar a Teherán tras aquel café fue como ponerte un traje de una talla anterior. Tu ciudad era la misma, con ese olor a polvo, tráfico y pan de barbarie recién hecho, pero tú eras un hombre dividido. Tu transición no fue física, sino psicológica, una metamorfosis donde cada gesto debía ser una mentira perfecta. Durante los primeros años, tu estrategia consistió en la sobreactuación de la ortodoxia. Te volviste el primero en llegar a la oración de la mañana y el último en salir de las reuniones de estrategia en el organismo de energía atómica. Aprendiste a leer los microgestos de tus superiores mientras transmitías ráfagas de datos encriptados sobre el proyecto Simorg, el programa de enriquecimiento de uranio que el mundo no debía conocer. Cada decisión era un cálculo de riesgo-beneficio donde la moneda de cambio eran vidas humanas. Sentiste la primera punzada de náusea moral cuando autorizaste la detención de informantes menores para consolidar tu propia leyenda, entendiendo que tu objetivo final justificaba cualquier erosión de tu conciencia. La paranoia se convirtió en tu única compañía constante, una vibración de fondo que te impedía dormir más de 3 horas seguidas. Aprendiste a simular la expresión exacta de lealtad técnica, esa que dice, estoy de acuerdo, sin comprometer demasiada energía emocional. Tu hermano Dariush te mandaba mensajes admirándote, queriendo ser como tú, sin saber que cada vez que le respondías con un corazón en el teléfono, estabas sosteniendo la conciencia permanente de que si él supiera lo que haces, te denunciaría por pura convicción. El espionaje real es un 98% de aburrimiento absoluto y un 2% de terror puro. Ese terror llegó el día en que tu director, el coronel Mohammadi, anunció que el ministerio había detectado una filtración y te encargó a ti, por tu brillantez técnica, redactar el informe para encontrar al topo. Te encargaron cazar al hombre que veías cada mañana en el espejo. Tardaste 9 días en redactar esas 16 páginas de análisis. Fue un trabajo de orfebrería diseñado para dispersar la investigación en 4 direcciones falsas, utilizando vectores de vulnerabilidad técnica que solo tú podías inventar. Pero el sistema, sediento de culpables, necesitaba una cara. Y la encontró en Arash Karimi, un colega con 2 hijos que nunca había hecho nada más arriesgado que pedir un aumento de sueldo. Michael te comunicó por el canal seguro que la decisión operativa era no intervenir. Tuviste que sentarte en la cafetería, comer pistachos de Rafsanján y ver cómo se llevaban a Arash mientras su vida se borraba para que la tuya pudiera continuar. Recordaste que Arash quería llevar a sus hijos a Persépolis ese verano, un viaje que nunca ocurriría. Esa fue la verdadera caída, mucho antes de que el líder supremo desapareciera. Entendiste que en esta profesión la única pregunta moral que importa es si puedes vivir con lo que cuesta, y descubriste con horror que tu cuerpo seguía funcionando, que tus manos no temblaban. 3 años después de aquello, tu ascenso fue meteórico y terminaste en el círculo íntimo del poder, supervisando la seguridad de los búnkeres en las montañas de Zagros. Ahora eras uno de los 3 hombres que conocían el itinerario real del líder, un secreto que cambiaba cada 6 horas para evitar intentos de asesinato. Tu vida se fragmentó definitivamente. Eras el protector del hombre que encarnaba la teocracia,
y al mismo tiempo, el arquitecto de su ejecución. El día del evento final, el aire en el búnker de Zagros era denso, cargado con el olor a ozono de los generadores y el incienso que el líder prefiere. Observaste al objetivo desde el otro lado de la sala de mapas, un hombre anciano cuya fragilidad física contrastaba con el poder absoluto que ejercía sobre millones. Recordaste a Arash Karimi, recordaste a tu hermano Dariush en su celda, y la frialdad regresó a tu flujo sanguíneo. Recibiste el mensaje en tu receptor oculto, la ventana es de 10 minutos. Saboteaste discretamente el sistema de respaldo de fibra óptica para obligar al mando central a utilizar una frecuencia de radio de emergencia, que sabías que la NSA podía interceptar en tiempo real. Utilizaste un pretexto técnico para pedirle al líder que se acerque a la zona de ventilación superior, el único punto donde la estructura del búnker era vulnerable a un proyectil de alta penetración. Te alejaste con paso firme hacia la sección de comunicaciones, alegando una verificación de rutina sobre un informe falso de movimientos de tropas en la frontera. En el momento en que cruzaste la puerta blindada, el suelo vibró con una intensidad sísmica que arrojó los monitores al suelo y llenó el pasillo de un polvo blanco cegador. 4 segundos. Eso fue lo que tardó la transmisión de datos en cambiar la historia de una nación. 4 segundos que representaron el punto más irreversible de tu existencia. El caos subsiguiente fue una prueba de fuego para tu capacidad de manipulación. Mientras los guardias corrían en círculos y los sistemas de alarma aúllan, tú asumiste el mando con una autoridad fingida, ordenando el sellado de las salidas y la incautación de dispositivos, lo que te permitió eliminar cualquier rastro de tus propias transmisiones antes de que llegaran los investigadores forenses. El líder había muerto, y tú te convertiste en la voz de la moderación técnica, ayudando a guiar la transición mientras seguías filtrando las purgas internas de los extremistas que buscaban venganza. Has acumulado un nivel de riesgo que cualquier otro hombre consideraría suicida, pero has descubierto que el peligro es el único lugar donde te sientes vivo. No hubo celebraciones en Langley para ti, solo un aumento en el saldo de una cuenta bancaria en las Islas Caimán que probablemente nunca podrás tocar y la promesa de una extracción que sospechas que nunca llegará. Hoy, te encuentras en una nueva oficina, más grande y más fría, en un gobierno que intenta reconstruirse sobre las cenizas del anterior. Eres visto como un héroe de la continuidad, un pilar que mantuvo la estructura unida durante el colapso, pero cada vez que un coche frena bruscamente frente a tu casa, o un subordinado te mira por un segundo de más, sientes el roce del lazo del verdugo en tu cuello. Has entregado al hombre más poderoso de tu mundo y al hacerlo, te has borrado a ti mismo. No eres un hombre, eres un archivo viviente de secretos compartimentados. Tu madre cree que desapareciste. Tu hermano sigue siendo un nombre en un expediente de seguridad que tú mismo controlas. Y tú eres una tumba ambulante con un pasaporte falso en el cajón de una casa que nunca sentirás como propia. Miras por la ventana hacia las luces de Teherán, una ciudad que has salvado y traicionado al mismo tiempo, y comprendes que tu misión no ha terminado. Mientras el nuevo liderazgo comienza a consolidar su poder, recibes una notificación en tu teléfono personal, un nuevo contacto, una nueva serie de instrucciones. El ciclo de la sombra vuelve a empezar, y tú te preparas para servir a dos señores una vez más, sabiendo que la única forma de sobrevivir a la traición es convertirla en tu única forma de existencia. ¿Estás listo para el siguiente informe? ¿Listo para la siguiente mentira? ¿Listo para seguir siendo el fantasma que mueve los hilos de una nación que nunca sabrá tu verdadero nombre? Todo empezó con un café de 4,50 € y terminó con 4 segundos que acabaron con un mundo. ¿Mereció la pena? No lo sabes. Y esa es la única respuesta honesta que te queda mientras escuchas el silencio de una oficina que es, en realidad, tu propia celda de lujo.